Hoy estamos de fiesta en Yayo Pinto. Tenemos una gloria del deporte nacional, un salón de la fama, un hombre aguerrido, un hombre espiritual, un hombre bueno y una persona que es un ejemplo de superación y de logros en la vida de nuestro país y en la historia del deporte. And he will catch Pedro Martinez. A lot of the great pitchers have two great pitches, but Pedro Clayton at strike three. Le hablo de el brazo derecho de oro de mi querido hermano Pedro Martínez. En breve vamos a conversar con él del deporte, de la vida, de sus historias. Estoy profundamente emocionado. En breve, Pedro Martínez. Como les anuncié, hoy estamos de fiesta en este podcast de Yayo Pinto, porque yo tengo aquí una persona que me encanta, que es mi querido hermano Pedro Martínez, con quien vamos a hablar de todo un poco. Pedro, la pregunta obligada con ustedes que triunfan en el deporte, que triunfan en el béisbol, que triunfan de una manera, imagínate, Salón de la Fama. Esos inicios en el béisbol, ese momento donde tú dices, oye, yo voy a llegar a Grandes Ligas. Yo sé que tu hermano Ramón abrió las puertas. O sea, quizá para ti no fue tan chocante porque ya tú tenías un hermano mayor que lo había logrado. Pero ¿cuándo es el momento que Pedro dice, yo voy a hacer Grandes Ligas? ¿En qué momento se siente Pedro Martínez Grandes Ligas y dice, yo voy a hacer Grandes Ligas? Grandes Ligas, yo me vengo a sentir ya después que, por ejemplo, tengo un poquito de éxito. Ok. Yo no me sentía Grandes Ligas mientras estaba en Liga Menor. No. De AAA para abajo yo nunca me sentí Grandes Ligas. Me vine a sentir Grandes Ligas cuando yo sentí que podía tener éxito dentro de lo que era la temporada de béisbol de Grandes Ligas. Y Pedro, ¿en qué momento tú crees en ti? Porque yo creo que eso es determinante para cualquiera que vaya a hacer cualquier cosa en la vida. ¿Cuándo tú te miras en el espejo y dices, esto se va a poder? ¿Cuándo tú te convences de que tú lo vas a lograr? Mira, Yayo, honestamente hablando, yo crecí con una estampa. Muy pequeño, muy flaco, no va a llegar. Por eso te lo pregunto, tú no pareces pelotero. No se va a sostener y yo no, ni parezco ni quiero lucir como un pelotero. Pero hay cosas que tú tienes que vivirlas para aprenderlas o para entenderlas. Nadie se encargó de ver qué había por dentro. Había mucha gente que especulaba, bueno, tiene corazón, pero ¿y su cuerpo aguantará? Y yo simple y llanamente tenía una ilusión grandota de ser alguien. Mientras más me cuestionaban, eso te daba gasolina. Mucho más me motivaban, pero solamente yo en mi interior sabía que tanto me quemaba por dentro el que me pusieran la estampa y que tanto más se abría mi deseo por ser y mostrarle a todo el que dudaba lo que yo podía hacer. Y háblame de esa llamada, el día que te dicen, tú vas para el equipo grande, que fue con Montreal, que tú subiste. ¿Tu primer equipo en Montreal? Los Dodgers. Sí, perdón, tu equipo son los primeros. Ese día que te llaman para la carpa grande, que tú dices, ok, háblame de ese sentimiento. Que todavía ahí no hay contrato ni hay nada, todavía tú estás joseando. Ahí lo que había era, por ejemplo, en ese momento, un poquito de ansiedad, porque yo hacía todo lo que hacía en las ligas menores. Mi hermano fue un súper atleta, pero yo le rompí todos los récords en ligas menores. Y eso no era suficiente para llamarme. Claro. Entonces, cuando finalmente me dan la oportunidad, me sientan 14 días sin tocar una bola. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué el desprecio? Si yo hice todo, pasé todas las pruebas que había que pasar. No solamente a nivel de AAA, sino que yo fue con todas las ligas menores, con todas. Y siempre era campeón en los niveles que jugaba. Era juego de estrellas en todos los niveles. Y eso no era suficiente. Entonces, cuando finalmente me llaman,
yo soy uno más, que esa es una realidad que todo el mundo debe aprender. Cuéntamela. Claro, cuando tú te sientes superior, todavía en las ligas menores, cuando llegas a grandes ligas, todo el que está en grandes ligas es como tú. Exacto. Entonces ya ahí tú no eres especial, ya No. tú eres uno más. No, ahí depende de ti. Depende de ti a qué nivel tú llevas tu carrera. Y es cierto, yo toda mi vida he sido un fanático de béisbol y voy a hablarte ahorita de algunas cosas que yo viví como fanático tuyo. Pero es cierto esa leyenda urbana que cuentan que al rookie que llega se la ponen en China, le esconden el guante, le hacen maldades. Eso es verdad, que cuando tú subes a Grandes Ligas te entran a patar. Eso es verdad que existe esa cultura de que el rookie lo ponen a coger lucha. En aquellos tiempos sí. Eso pasaba. Era muy natural que te quitaran la ropa. Okay. Te vestían con ropa como que tú eras un loco. Andaba en la calle. Así tuve yo que entrar por el aeropuerto de Los Ángeles. Como si yo era un indigente de la calle, vestido feo y todo eso. Pero para mí eso era súper. Porque ahí entra ya la confianza entre los peloteros y uno se va como aclimatando a lo que son las grandes ligas, las tradiciones. Ya te hacen parte del equipo. Cuando te hacen eso, ya tú eres parte del equipo. Ok. ¿Y cuándo Pedro se convierte en un superstar? Yo recuerdo haber visto primero un juego de tu hermano, que fue cuando él ponchó 25 bateadores. No, que fue un récord. 18, que era un récord, ¿no? Que fue un récord. Y yo recuerdo, y después yo conecto contigo cuando tú eres un pitcher de aquel equipo de los Expos, que fue un equipo que inclusive no ganó la Serie Mundial porque fue el año de la huelga. Sí. Pero que era un equipo... ¿En qué momento Pedro se convierte en superstar? ¿Cuándo deja de ser Pedro el hermano de Ramón y Ramón comienza a ser el hermano de Pedro? ¿Cuándo tú te conviertes en superstar? En el Juego de Estrellas de 1996. Ajá, cuéntame eso, porque ahí tú entras y acaba con todo. No solamente yo ya tenía éxito en Grandes Ligas y competía a un nivel que ya yo no veía a nadie como superior a mí. Sino yo me sentía en Grandes Ligas como todos los demás. Claro. Pero cuando tú entras al Juego de Estrellas y tú ves que los Barry Bonds, Ken Griffey Jr., Carl Ripken, todos están al lado tuyo tomándose la foto contigo. Ahí es donde tú dices, bueno, yo ya no soy un pelotero más. Yo soy una estrella. Yo soy una estrella. Una estrella igual que todas las demás. Y ahí, Pedro, ¿cuándo desarrollas tú la personalidad? Porque tú tenías fama medio de guapo, inclusive hasta de medio abusador y que le tiraba la cabeza a la gente. ¿Por qué tú desarrollas esa personalidad como de ser un tipo que nadie, que inclusive aquella escena famosa que se fueron a la trompada tú y que está en la serie esta de Netflix del Comeback, que es una serie muy bonita que yo hablé con nuestro querido hermano David de esa serie muchísimo. ¿En qué momento tú desarrollas esa personalidad de tirar adentro? Tú lo haces ¿cómo te conviertes tú en esa personalidad? Porque lo que te conocemos sabemos que tú eres un tipo suave, que tú eres un tipo de poco hablar, que tú eres un tipo... Sin embargo, el pitcher era tremendo, era enérgico. Del enojo, de ver las injusticias que se hicieron conmigo en las ligas menores. Pero principalmente, el que yo picheara adentro era algo necesario en mi forma de lanzar. Ok. ¿Por qué? Porque yo era un pitcher de poder, aunque de estatura normal y de peso normal. Pero tú la tirabas a 90 y alto. Casi a las 100 millas. Correcto. Entonces era necesario para mí establecer que un lado del plato sea mío. ¿Cómo tú lo logras? Bueno, la parte más segura para mí, de conseguir un out era la de afuera. Ok. Yo no negociaba la de adentro. Entonces si se te paraban arriba del plato, tú lo despegabas. Tienes que quitarte para que me des la de afuera. Ay, mi madre. Entonces yo así como tú me ves, yo he querido ser persistente y algo terco. Okay. Y con eso yo era algo terco. ¿Y los managers te corregían, los árbitros te decían o eso
porque hoy en día, yo creo que en el juego de hoy ya eso es menos común, pero en el juego de esa época, eso nadie te lo corregía o te lo decían, o te expulsaban mucho de los juegos. Cuéntame. Yo tengo que estar líder en multas. ¿Tú tienes? Tengo Te que llegaron estar- a multar inclusive. Muchas veces. Ok, Porque los umpires quieren adueñarse del juego y poner los parámetros de cómo se comporta un pelotero. claro. Yo te dije que era algo terco. Mi hermano Ramón me llamaba y me decía, loco, ¿por qué? Y tú le ¿Por decías, qué? ¿Por qué tú eres así? Porque Ramón es un hombre de los más pacíficos que hay. Pero en el juego yo entendía que esa era una parte crítica para mí. Esa era una parte que yo no podía negociar. Y aparte de eso, todo el enojo de las críticas, que eran constructivas para mí. Pero en realidad yo lo tomaba como un desprecio, como algo que me bajaba de nivel. A veces no lo decían bonita. claro que no, claro que no. Y Pedro, en ese proceso tuyo de ese estrellato, que ya vienen los contratos grandes, que ya viene la fama, que ya tú te conviertes, ya yo creo que ahí te vas para Boston. En Boston eres ya uno de los corazones del equipo. ¿Cómo manejar la fama, el dinero que llega de una vez? O sea, eso es algo que yo creo que los peloteros que siguen detrás de ustedes, yo creo que pueden tomar tu ejemplo, pero no solo los peloteros, sino todos los que estamos. O sea, el éxito a veces puede ser una desgracia en la vida de la gente, Sí. porque el éxito te puede desgraciar. Mucho. Entonces, ¿cómo tú pudiste mantener el centro de no volverte loco, los carros, las mujeres, la vaina, la fama, de que tú no puedas llegar a un restaurante y que te dejen tranquilo? ¿Cómo tú manejas eso en ese momento siendo tan joven? Porque quizá hoy ya tú tienes una madurez diferente, pero cuando eso te pasa, tú eres un muchacho Sí. con 20 y pico de años. ¿Cómo tú pudiste mantener el centro en ese momento? Primero con amor. Qué bonito. Segundo con humildad. Y tercero con respeto. Ok. Si usted no ama lo que usted hace, no lo haga. Ok. Porque tú puedes tener éxito, pero tu vida es amargada si tú no amas lo que tú haces. Correcto. Y si tú lo amas, lo respetas. Y si tú mantienes la humildad y entiendes que Jesucristo es el más grande y el que siempre va a ser más grande que todos nosotros, se humilló para que nosotros hoy digamos que somos lo que somos. ¿Por qué no una persona que simplemente ha alcanzado bienes materiales y una carrerita? Porque es una carrera. ¿Y en qué momento tú te acercas a Jesucristo? ¿Qué papel juega la fe en tu vida? ¿Cómo descubre Pedro Martínez a Dios? Es el motivo por el cual yo peleaba, por el cual yo entraba con esa confianza y aceptaba que jugadores más grandes me tiren a la lona, me den. Pero yo tenía, como te dije, algo de terquedad y amaba mi juego y todavía lo amo y lo respeto. Pero mi cuerpo físico ya no me permite Claro. seguir ejecutando el juego. Pero en realidad, ese deseo de ser alguien, de ayudar a mi familia, de preservar lo que Dios me dio como asignación, como trabajo, y ese deseo de respetarlo, Qué bonito. yo tenía que hacerlo de la mejor forma posible. Y así traté toda mi carrera y así trato con mi vida también. Qué bonito. Y qué ejemplo, Pedro. Ahora hablemos un poquito a lo que somos fanáticos del béisbol. ¿Cuál es el momento más ápero de tu carrera? ¿Cuál es, cuando tú estás durmiendo, si tú vas a pensar en un momento que tú recuerdes, cuál es, de casi 20 años en Grandes Ligas y de un Salón de la Fama, de más de 250 victorias, además de... dime tú, ¿cuál es el momentito que tú recuerdas cumbre? Que tú dices, wow, qué bonito momento. Bueno, yo te puedo decir tantos momentos hermosos que yo tuve en la Grandes Ligas. Todos son hermosos, pero cuando a ti es como si Dios te escogió, te predestina para que tú hagas algo. Y Él te pasa por las pruebas tormentosas que nosotros pasamos.
El equipo de Boston había sido una víctima por 86 años. Así es. Yo recuerdo porque yo era fanático de Boston. Y tú conoces la historia. Sí. Eso era el 86, la vaina, el jonrón. O sea, estaban acostumbrados a perder. El mismo año anterior. Correcto. 2003. Que te vocearon en el estadio de los Yankees a ti. Mi corazón más le dolió un juego. Fue en ese 2003. Okay. Ese juego que no pudimos ganar, que Grady Little me dejó ahí. Y yo, como un leoncito y de bravito, no salí. No porque en realidad la información, la realidad de todo eso es algo diferente. Pero cuando a ti te parten el corazón, como nos lo partieron a nosotros, porque claro, no fue a porque en ese inning extra entraron toda esa carrera y nosotros terminamos perdiendo el juego en el jonrón de Aaron Boone. Exacto. Pero ese 2003 fue el juego que más me dolió en mi vida. Oye, eso. Pero sin ese dolor que yo pasé. No goza en el 2004 como gozaste. No goza en el 2004. Me estás entendiendo ahora. Que es una gran lección porque de cada caída puede venir un gran levante. Y nosotros nos levantamos, nos supimos levantar. Hablo en general porque yo no era el equipo, pero yo era así. Era parte del corazón del equipo. Yo era el capitán de ese grupo. Era Pedro Martínez. Entonces, cuando yo me voy a desmontar de la guagua, y yo pude, porque hay que guardar respeto hasta por la edad. Claro. Ellis Burks, que no estuvo en el roster de la postemporada, era el más viejo de todos los peloteros. Una estrella más que había pasado por Boston y tampoco había logrado ganar. Y yo pude agarrar el trofeo, porque yo no lo quise soltar. Yo sabía que había posibilidades de que Pedro Martínez no vuelva a jugar con Boston. Y yo agarré el trofeo y de la guagua, del autobús, se lo pasé a Ellis Burks. Oye, eso. Y yo recuerdo que yo dije, misión cumplida. Y yo miré para atrás de la guagua y vi el resto de peloteros que venían conmigo. Y yo dije, yo soy uno de los 25 que trajo el fin a la miseria que tenía Boston de campeonato. Y ahora que tú me mencionas esa serie, después de que ustedes están 3-0 abajo, que han perdido el año anterior, que son estos Yankees, que eran los Yankees de Jeter, de Alex Rodríguez, que son estos Yankees que inclusive han ganado la división, que son... ¿Tú pensaste verdaderamente que podían ganar los 4 juegos corridos que seguían? No. ¿Tú no pensabas eso? Uno. Explícame cómo así uno. Porque tú no ganas 4 si no ganas 1. Tienes que ganar 1 primero. Claro. Y tú pichaste en el juego 5, ¿fue? Sí, yo piché en varios de los juegos, pues yo tuve que salir por Curt Schilling. Ah, exacto. Que tenía aquella media ensangrentada famosa, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que ustedes no se preocuparon por los 4 que venían? Ustedes se preocuparon por ganar el primer juego que faltaba. El primer juego que faltaba. Teníamos que ganar 1. ¿Y cuándo en esa serie que tú recuerdes ustedes dijeron, ven acá, pero cuando tú vienes a ver podemos ganar esta vaina? ¿Cuando iban por el 2, cuando iban por el 3 o ya en el último juego? Cuando nosotros ganamos el 2, ya nosotros éramos, como que dice, imparables. Sí, ahí ya ustedes se sentían... Sí, porque ya era cuestión de ganar un juego y estamos empate en la serie. Exacto. Y si nosotros ya viajamos a Nueva York y cogimos lo que... te lo voy a poner de una forma más sencilla. Dime. Nada podía empeorar más de lo que ya estaba. Claro. O sea, no, que esa es otra enseñanza en la vida. Ya después de 3-0, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, perdí otro juego y ya. Ya es lo mismo. O sea, que ustedes... Si hay una cosa que yo le puedo decir a la juventud que quiera, qué sé yo, tener éxito o lo que vaya a hacer en la vida, es deshacerse del miedo. ¿Por qué? Eso es muy poderoso, Pedro. Todo el mundo me admira. Todo el mundo dice, Pedro es bueno. Pedro fue bueno. Pedro, qué pitcher. Yo perdí juegos. Claro, muchísimo. Todo el que compite en cualquier deporte va a tener momentos de éxito, pero va a tener también momentos de pérdida, de malos juegos, de malos ratos. Lo primero que tú tienes que tirar por la ventana es el miedo a fallar. Lo tira. ¿Ok?
todo el mundo ha fallado. Todo el que ha sido de éxito ha fallado. Eso Ahora, es una gran verdad, viejo. ¿Cómo tú te levantas del fallo? Es la diferencia. Eso es lo importante para ti. Y que tú puedas acostar tu cabeza en tu almohada y decir, yo fallé, pero traté al 100%. Yo respeté y amé ese juego en el que yo fallé. Claro. Y ahora, yéndonos a esa historia en Grandes Ligas, ¿en qué momento tú comienzas a pensar en el Salón de la Fama, Pedro? Nunca. No, tú terminaste tu carrera sin pensar en eso. Cada juego para mí era mi última oportunidad o posiblemente, si Dios me permitía, una oportunidad más de tener éxito y ver cómo amanecía para el próximo. Correcto. Y ya después de que tú terminas tu carrera, ¿cómo te comienzan a llamar del Salón de la Fama? ¿Cómo tú te comienzas a enterar? ¿En qué momento tú dices? Porque yo creo que hay que esperar unos años después de que tú te retiras. Yo creo que son 5 años, ¿verdad? 5 años. Entonces, ¿en qué momento comienzan esos rumores, esas situaciones? ¿En qué momento tú dices, ven acá, pero cuidado si yo soy Salón de la Fama? Cuando empiezan a salir los números, que ni yo mismo me los sé completamente. Ok. Hay cosas que yo hice. Que cuando tú la ves ahora tú dices, wow. No, que yo mismo no entiendo cómo pasaron. ¿Cómo que, por ejemplo? Por ejemplo, yo ponché 300 y nada más di 37 bases por bola. Ya, es mucho, es ¿Tú impresionante. viste lo que tú dijiste ahora mismo? Es impresionante. Wow. Porque yo digo 27, porque los 300 ponches más o menos yo lo entiendo. Pero 27 bases por bola, eso 37 bases. Eso parece que fue una temporada que tú lo hiciste. En una sola temporada, triple corona. Yo digo, pero ven acá. Y sigo buscando números, Porque tú hiciste la triple corona, victoria, efectividad y ponches. y ponche. Wow, tú lo hiciste. Yo no recordaba eso. Yo hice muchísimas cosas que ni yo mismo estaba al tanto. Yo no sabía que yo tenía un récord de qué sé yo, cuántos innings ponchando gente. Y el próximo que viene a romper ese récord soy yo mismo. Oye, eso. Increíble eso. Entonces, pero tú vas diciendo, bueno, pero ¿cuándo? Ahí es donde los analíticos ahora empiezan a comparar números. Ahí es donde se va todo el mundo perfilando como que este es un salón de la fama. Oye, eso. Este es un salón de la fama, ¿por qué? Porque los números iban hablando por sí solos. Y cuando se va acercando el tiempo de que hay que elegir y miran los números, definitivamente tú no me puedes poner por debajo de más de 10 en la historia. Entonces tú no puedes dejar ese que está tan cerca de los primeros 5 posiblemente, o 10, fuera. Y así es como los números te van diciendo, tú tienes suficiente para entrar a un salón de la fama. Pero en realidad yo no le presté atención nunca. Mira eso. O sea que para que tú veas, eso te llegó como parte de tu trabajo. Y los mentores en tu vida. ¿Quiénes fueron tus principales mentores en esa época? No solo de jugador, sino ya después cuando tú sales. ¿A quiénes tú mencionarías que en un momento de quizás de duda o de dificultad, dijeron, espérate, ¿quiénes fueron tus principales impulsores? Dios. Qué bueno. Familia. Amor. Dentro del terreno. Una persona clave 100% en las Grandes Ligas para mí. Felipe Alou. Háblame de Felipe. Yo soy un fanático de Felipe porque mi papá lo conoció, ya en paz descanse mi papá. Mi papá era un gran fanático del Escogido y le encantaba y conoció a Marichal, conoció a Felipe. Y Felipe, yo no lo he conocido nunca, conozco a Moisés, pero a Felipe no. Ahora, mi papá me decía que era un caballero, que era un hombre. Háblame de Felipe. Sí, que es, el que no está es mi papá, pero él está. Una enciclopedia del béisbol. ¿Y cómo lo trataba a ustedes? ¿Cómo los enseñaba? ¿Qué le decía? ¿Era muy duro? ¿Era muy flojo? Como un buen padre, así nos trataba. Qué bueno. Como un buen padre nos trataba Felipe. Pero Felipe hizo algo. ¿Él fue tu primer...? No fue tu primer manager. No, fue Tommy Lasorda, mi primer manager de Grandes Ligas. Felipe hizo algo que yo tuve que pelearlo todo el trayecto de las ligas menores hasta las Grandes Ligas. ¿Qué hizo Felipe? Me dio confianza. Oye, eso. Confió en mí. Qué bonito eso. Fue de la gente que te dijo, tú puedes. No. Él me dijo, toma.
Tú eres mi cuarto abridor. Recién cambiado, sin tirar una bola, sin ir al terreno, me dio la bola. Eso es cuando tú vas a Montreal. Cuando Porque tú en los Dodgers eras relevista. Relevista. Cuando me cambiaron de los Dodgers a Montreal, me llamó a la oficina. Toma, tú eres mi cuarto abridor. Y no es por lo que me dijo. Sino la oportunidad que te dio. No, la oportunidad yo ya la tenía. Ok, entonces ¿por qué? Es que por primera vez en mi carrera de Liga Menor y de Grandes Ligas, alguien confió en mis habilidades. Ok. Recuérdate que yo te estoy diciendo, desde que empezamos a hablar el podcast, te estoy diciendo que yo salí con una estampa. Claro, claro. Muy chiquito, muy flaco, no llega, no se mantiene. Su cuerpo no lo va a aguantar, tira muy duro para aguantar ese cuerpecito. Y Felipe es el único que tiene esa fe como bendita de Dios. Esa mirada tan firme que me hizo sentir, wow, no, primera vez en mi carrera de Liga Menor hasta Grandes Ligas que alguien confía en que yo sí puedo. Oye, eso. Mira, qué bonita historia y la verdad es que habla tan bien de Felipe. Y Pedro, en esos años de carrera tuya, ¿qué peloteros tú admirabas mucho? ¿Con quién hiciste relaciones así que tú decías, wow, este tipo de este puedo aprender o con este? O sea, no solo mentores, sino de la gente con la que tú trabajabas, que tú recuerdes, que tú digas. Yo sé que tú y Pedro son tú y David son grandes amigos, sí. Pero además de eso. Mi hermano Ramón. Claro. Que ustedes convivieron en Grandes Ligas. Ustedes duraron 4 o 5 años los dos pichando, ¿no? Sí, jugando juntos. Jugamos uno en Los Ángeles y jugamos 2 más en Boston. Ah, qué bueno. Mira, yo no sabía que él había estado en Boston. Sí. Él fue relevista de Boston, creo, ¿verdad? No, porque Ramón se lastimó. Ok. Cuando yo estaba verdaderamente en mi éxito, Ramón venía de una rehabilitación. Ok. Y lanzó sí como abridor, pero tenía que hacer a veces salidita de pre-inning, de rehabilitación. Ok. Pero yo aprendí mucho de Ramón, aprendí de todo el mundo. Aprendí qué hacer de muchos coaches. Qué bien. Y aprendí de muchos peloteros mediocres y malos y que lo hacían mal. Claro, porque te enseñaban a cómo no fallar. De los buenos yo aprendí lo bueno. Y de los malos yo aprendí que no debía hacerlo mal. Claro. ¿Y qué pitcher tú admirabas de tu época? O sea, que tú decías, conchale, contra ese no quiero pichar porque ese es difícil ganarle. Nolan Ryan. Yo recuerdo haber visto a Mario Soto cuando empezó. Ah, Mario, que era dominicano con Cincinnati. Joaquín Andújar. Sí. Esos tigres eran duros. Ganaron 20 juegos los dos, creo. Sí. Me gustaba mucho Brett Saberhagen. Sí. Me gustaba mucho, aunque tú no lo creas. ¿Cuál? Roger Clemens. Ah, Roger Clemens me gustaba. Ustedes tenían un estilo parecido. Roger y tú tenían un repertorio. Roger nunca se imaginó que yo en el patio de mi casa quería imitarlo. Oye, eso. Y después entonces, hablando con Roger, él me decía a mí, cada vez que tú salías a lanzar, yo hacía todos mis ejercicios temprano para pararme en el primer escalón a ver qué era lo que tú tenías que te hacía tan especial. Mira y cuando yo le dije a Roger Clemens, y yo te imitaba a ti en el patio de mi casa cuando tú llegaste, ese fenómeno que salió de la universidad y se cogió la Grandes Ligas para él. Así fue. Tú y Dwight Gooden, yo lo imitaba en el patio de mi casa. Así es. Y Roger Clemens se puso a llorar porque él decía que no había visto un pitcher tan especial como yo y que él se paraba a verme para ver qué era lo que me hacía tan especial. Y sin saber que yo era su fanático de él antes de... Mira, la admiración entre colegas que están en un tema, eso la gente no se lo imagina, pero es así. Y Pedro, no puedo dejar pasar tu experiencia como comentarista, tu experiencia ya después de que tu carrera como jugador termina. Primero, ¿te gusta narrar los juegos? ¿Te gusta participar en las cadenas? Y dime, ¿cuáles tú crees que son los jugadores dominicanos que tienen más potencial de ser salones de la fama, estrellas? Ahora ya te va a entrevistar el fanático. Según tu experiencia, dime, ¿cómo tú ves el futuro de los jugadores dominicanos? Hay muchos que son muy similares, pero a la vez muy distintos. Explícame eso. Por ejemplo, tú dices Juan Soto. Tremendo pelotero, el mejor pagado ahora mismo.
¿Qué tú crees de ese slump habilidades. que él está teniendo ahora? ¿Eso es normal? ¿Eso pasa? Eso es normal. Y yo soy el único que posiblemente pueda identificar eso. Ajá, porque a ti te pasó. Recuérdate que yo tengo en la historia mía varias cosas que son únicas. Yo me convertí en el pelotero mejor pagado de las grandes ligas. No por mucho tiempo. Yo vengo de Montreal y caigo a la ciudad de Boston. Claro, que Montreal era un mercado Todo mucho... lo opuesto a Boston. Correcto. Sin prensa, sin exposición, sin nada. Caigo a Boston y me convierto en el jugador mejor pagado de las grandes ligas. Y toda la atención del mundo y del béisbol se vira. Sobre ti. Un muchacho que nació en una casa de madera aquí en San Miguel de Mano Guayabo y llega y después de mucha brega a Grandes Ligas se establece, hace lo que tiene que hacer y entonces la atención del mundo se vira. Ni impresionante de cuerpo, ni se sabe mucho de él porque vengo de Montreal. Claro. Era un pelotero que, aunque estaba teniendo éxito, no había la exposición. Cualquier peloterito que estuviera mediocre en Nueva York, se sabía más de él que de mí. Correcto. Aunque yo iba poniendo los números que todo el mundo se estaba dando cuenta que eran grandiosos. Pero cuando llego a Boston, todo cambia. Y te puedo decir que me identifico mucho con Juan Soto, porque yo recuerdo que cuando yo firmé ese contrato, debuto y empiezo llevándome la liga entre las manos. Ajá. Pero a mí me calcularon, por ser el mejor pagado de las grandes ligas, cada lanzamiento, cuánto costaba. Claro. Cada inning, cuánto hit, out. cuánto contacto. Esa te tenían loco. No. Yo te dije que yo tenía una vuelta diferente, pero es que yo nunca perdí lo que yo traía, lo que me había hecho tener éxito. Y era que hay que mantener la humildad. Claro. Sí, ellos están hablando por el dinero. Yo te voy a demostrar si es por el dinero que yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. Si tú le preguntas ahora a cualquiera de los escritores que estuvieron ahí, bueno, por experiencia, ahora mismo es fácil analizarlo. Yo quedé mal pago en Boston. Claro. Exactamente. No. Fue una gran inversión que hizo el equipo en ti. Le salió muy bien. Pero para mí fue suficiente. Claro. Porque yo, de mutuo acuerdo, dije que sí. Que Y- eso era suficiente para mí. Me sentía satisfecho. Y no, el dinero que gane uno en este tiempo, comparado con mis números, no me interesa. Me interesa el que yo me gané. Claro. El que yo decidí honrar. Ese es el dinero que uno tiene que respetar y Claro. valorar. Entonces tú entiendes que lo de Juan es simplemente una fase que se vive a veces, la presión, etcétera, pero el jugador está dentro de él. Él tendrá que subir esos números. Nadie, casi nadie en los 60,000 que van, 40,000, se detiene muchas veces a ver al ser humano que está dentro del uniforme. Claro. Y Juan Soto, el que es serio, el que ama y el que le importa lo que hace, sufre. Claro. Yo sufrí Sí, muchísimo. me imagino. Sufrí muchísimo porque en realidad a mí me importaba mi juego. Odiaba perder. No te gustaba. Eso era una cosa. No. Pero hay que saberlo manejar. Claro. Hay que saberlo manejar. Porque vas a perder muchas veces. Va a llegar. Va a llegar. Juan Soto va a tener años malos y años buenos. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? No hagas de las cosas malas un hábito. No, claro que no. A usted no le están pagando como que usted es malo. A usted le están pagando como que usted es el mejor. Exacto. Entonces, trate de que la mayoría de sus años sean Lo mejor posible. ¿Y qué otro pelotero dominicano tú dices? Mira, ese hay que ponerle el Fernando ojo. Tatis, Fernando Tatis. Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez. Hay un sinnúmero de peloteros, todos buenos, pero muy distintos. Vladi tiene cosas que... Nadie tiene quizá las 5 herramientas. Es el más versátil, quizá. No. No.
Vladi tiene una parte del juego que Fernando Tatis la necesita, que la necesita Juan Soto, que la necesita Julio Rodríguez. ¿Cuál es? ¿El joseo? No, cosas únicas, poder. Poder. Pero Juan Soto tiene poder. Sí, pero no todos son iguales, te dije. No. Juan Soto tiene muchas cosas buenas, de bateador. La vista de Juan Soto es superior. La inteligencia que tiene para batear es superior. Su swing es único. Fernando Tatis, las habilidades más impresionantes que tú puedes encontrar, posiblemente en todas las grandes ligas la tiene Tatis. Pero hay cosas que él tiene que poner juntas con esas habilidades para que se combine y se haga como ese Lamborghini que tú quieres. Claro. De pelotero. Tienes que ponerla toda junta. De aquí, sus habilidades, su defensa, su salud. Claro. Pedro, tú sabes que yo conozco de algo del trabajo tuyo fuera del béisbol, porque sé de tu fundación, sí. Sé de tu gran labor social. Uh-huh. Hablan un poco de por qué tú haces eso y de qué ustedes hacen con eso, porque esa es una historia que yo creo que la gente no conoce y debe conocer de cómo el éxito tuyo nos afecta a todos por las cosas buenas que hace, que así fue que tú y yo entramos en contacto la primera vez. Y a mí me entusiasmó muchísimo eso. Hablan un poco de tu fundación y qué tú estás haciendo con eso. Mira, te voy a decir por qué pasa eso. Cada vez que tú me ves hacer cosas por otros, eso es el fruto de la necesidad que yo tuve. Tú quieres evitarle a los otros lo que tú viviste. Sí, señor. Qué bonito eso. Dios te bendiga, hermano. Mis lágrimas, yo se las estoy secando a niños que vienen subiendo. ¿Y en qué invierte la fundación? ¿Qué hace? Educación. Ok. Yo quiero abrirle la puerta a cada niño que necesite ahí afuera. Qué bueno. Porque mira, a mí me dio brega establecerme, pero yo tuve una oportunidad a través del béisbol. Si cada niño que está ahí afuera no tiene que ser béisbol, tiene una oportunidad de hacer algo, ya, yo me siento bien, porque a ti no te la negaron. Yo la doy porque a mí se me cerraron muchas puertas. ¿Y esa fundación tú la tienes aquí en República Dominicana, en Mano Guayabo? ¿Dónde? ¿Cómo? En San Miguel de Mano Guayabo. Está establecida una parte, porque yo empecé mi fundación en 1998 en Boston. Ah, qué bien, qué bien. Empecé a dar becas, empecé a operar niños de corazón abierto. Pero me di cuenta que el impacto no era tan grande y con tanta gente de tanta necesidad. Porque las necesidades llegan, sí, hay una persona que está mal, un niño lengua morada que necesitan operaciones de corazón abierto, o tú vas y das 10 becas. Se benefician 10 estudiantes. Pero a nivel social, a nivel impactar un país, se toma mucho más de ahí. Claro que sí. Y yo quería dejar un legado, quiero dejar un legado que marque a todo el mundo. Yo quiero que todo el que vaya a mi fundación y aprenda una carrera, que se siente identificado y que haga lo mismo que yo hice. Claro. Y en esa, ¿qué rol juega tu familia en tus actividades, en tu fundación hoy en día? O sea, háblame de cómo tú has mantenido tu familia unida a lo largo de todos estos años con todas estas situaciones que siempre presentan un reto para el hombre o la mujer de éxito. Siempre tiene esa dificultad a veces de mantenerse arraigado a la familia. Bueno, yo te empecé diciendo que hay que amar. El amor por mi familia no es negociable. Nosotros decidimos unidos hacer todo. Correcto. Yo traigo un amor familiar increíble que mucha gente no lo identifica bien porque tenemos mucha descomposición social y familiar. Pero yo no, a pesar de los momentos difíciles que pasamos, de muchas veces no tener ni siquiera las 3 comidas.
Siempre, siempre. Yo recuerdo, desde que yo empecé a tener uso de razón, unidos. No se cuestionaba qué era la comida, come lo que te pongan en la mesa. Todos juntos, una oración antes de. Esa tradición no se ha perdido. Eso es lo que yo quiero, que cuando yo termine o mi tiempo aquí pase, que la tradición se quede, que todo el mundo se sienta comprometido con ayudar al prójimo. Mi familia lo hace conmigo. Mi esposa hace un trabajo increíble. Increíble, un trabajo que yo no me imaginé. Yo la conocí y te puedo decir que es un lujo de ser humano. La gente, la verdad que y el cariño y el trabajo con la que te ayuda en la fundación es una cosa que Dios te sigue bendiciendo. Muchos voluntarios que tenemos. Qué bueno. De los mismos que se graduaron de ahí, de la fundación, que ya son profesionales, pero se han quedado pegados. ¿Tú sabes por qué? Por lo mismo que te estoy diciendo. Se sienten identificados con darle a otro la oportunidad que nosotros le ofrecimos. Claro. Pedro, yo quiero terminar tú dirigiéndole un mensaje a la gente que nos ve, a la juventud que nos ve, de cómo se pueden hacer las cosas, que lo oigan del Salón de la Fama, que lo oigan del hombre de familia, que lo oigan del hombre de éxito. ¿Cuál es lo más poderoso que puede hacer un ser humano para lograr sus sueños? Dámele un mensaje a esa gente. Tú acabas de decir uno. Ahí mismo tú dijiste, valorar sus sueños. Mira, lo primero que hay que tener es humildad, conciencia, amor para cualquier cosa que ellos escojan hacer. Yo le sugeriría a todo el que quiera hacer algo que primero ame a Dios, se valore el amor de su familia, para que todo lo que haga, lo haga con esmero, esfuerzo, con respeto. Si tú no te valoras, si no valoras tu familia y no valoras el amor de Dios, pierdes tu ruta y pierdes la base fundamental de lo que se basa todo. Si hay amor, hay respeto, hay trabajo, hay dedicación, hay disciplina, hay todo. Si no lo amas, no lo hagas. Te lo dije al principio y te lo digo al final. El que ama a Dios sobre todas las cosas, amor familiar y honra su trabajo o honra cualquiera que sea su meta, lo más probable es que lo haga bien. Bueno, va a bajar y va a subir, pero lo más probable es que lo haga bien. Pedro, mira, esto ha sido un lujo de entrevista. Yo te lo agradezco en el alma y muchísimas gracias por estar con nosotros, hermano, y que Dios te siga bendiciendo. Amén, amén, amén. Yo lo recibo y espero que todo el mundo también se sienta bendecido a través de esta conversación. Amén. Un abrazo, hermano.